¿Qué harías si tuvieras solo 9 años y la vida de alguien dependiera de ti? En un rincón caluroso de un taller olvidado, un niño pequeño enfrentó una emergencia que haría temblar a cualquier adulto. Lo que hizo después no solo encendió un motor, encendió una esperanza. Acompáñame en esta historia real de coraje, fe y descubrimiento, y prepárate para mirar a los niños con otros ojos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez fuiste testigo de un acto de valentía inesperado. ¡Empezamos! A veces, los días más comunes esconden las semillas de los milagros más grandes. Era una mañana cualquiera en el taller de don Julián. El sol se colaba entre las láminas del techo y el olor a grasa y metal llenaba el aire, como si el lugar respirara historia. Y allí, entre herramientas y motores, estaba Tomás, un niño de apenas 9 años con manos pequeñas, pero un corazón gigante. No jugaba con juguetes caros ni vivía aventuras de película. Su mundo era el taller y su héroe, su papá. Desde muy temprano, Tomás había entendido que ayudar no es cosa menor. Mientras otros niños apenas despertaban, él ya estaba de pie, separando llaves, limpiando grasa de los tornillos, observando cada movimiento de su padre como quien aprende un idioma sagrado. Porque en el fondo, él sabía, eso no era solo un oficio, era un legado, algo que se transmite con amor, con paciencia, con ejemplo. Esa mañana, su papá le dijo simplemente, «Vuelvo en 15 minutos». Y se fue. Una frase simple, dicha 1000 veces en tantos hogares. Pero en ese instante algo cambió. El silencio del lugar adquirió un sonido distinto. No era miedo, no era soledad. Era la presencia de un llamado invisible. Porque hay momentos en los que la vida susurra, y los que tienen el corazón atento escuchan. Muchos piensan que para hacer algo grande primero hay que crecer. Pero ¿quién dijo que la valentía espera la edad? Tomás, con sus ojos curiosos y sus manos aún pequeñas, ya cargaba una grandeza que no se mide en años. Cada pieza que limpiaba, cada herramienta que organizaba, era como preparar su interior para algo más grande, aunque él mismo no lo supiera. Así como David, el pequeño pastor que nadie esperaba ver frente a un gigante, Tomás caminaba entre motores como quien se preparaba para algo que el mundo aún no veía. No necesitaba demostrar nada a nadie, le bastaba con ser fiel en lo pequeño. Porque en las cosas sencillas es donde la fuerza verdadera se revela, y cuando su papá dobló la esquina, dejándolo solo por unos minutos, no imaginaba que estaba dejando también una oportunidad para que el cielo actuara. A veces Dios permite que estemos solos un momento, no para abandonarnos, sino para revelar lo que ya sembró en nosotros. Y es en ese espacio silencioso donde la siguiente parte de esta historia comienza a latir 5 minutos. Eso fue todo lo que pasó desde que don Julián se fue, y en ese breve lapso el destino golpeó la puerta con fuerza. Un hombre entró corriendo con los ojos desbordados de miedo y con una súplica que parecía romper el aire. «Mi esposa embarazada está en el coche. El motor se paró en la subida y no prende. Ayuda, por favor». Aquel grito no iba dirigido solo a los oídos de Tomás, sino a su corazón. Imagínate tener solo 9 años y ver a un adulto en desesperación. Muchos se esconderían. Otros esperarían, pero hay quienes, aunque pequeños, llevan dentro una luz que no se apaga. Tomás tragó saliva. Sabía que estaba solo, pero más fuerte que el miedo, fue esa voz suave dentro de él que decía, «No puedes quedarte quieto cuando alguien te necesita». En la vida real, muchas veces no tendremos todas las respuestas, ni un adulto al lado que nos diga qué hacer. Pero eso no significa que no podamos actuar. A veces, el primer paso es simplemente decir, «Estoy aquí, haré lo que pueda». Y ese fue el primer milagro de Tomás. No haber salido corriendo, sino haber dado un paso hacia el problema.
Hay historias de niños que se animan a defender a un compañero en la escuela, otros que comparten su merienda con quien no tiene, y también hay quienes deciden decir la verdad, aunque les dé miedo. Todos esos actos, por pequeños que parezcan, son grandes a los ojos de Dios, porque cuando elegimos lo correcto en medio de la presión, se revela quiénes somos realmente. Tomás no tenía todas las herramientas del mundo, tampoco tenía la experiencia de su padre, pero tenía algo que lo guiaba desde dentro, un corazón dispuesto, y eso, en los momentos de urgencia, vale más que cualquier diploma o título, porque cuando uno se mueve por amor, siempre encuentra un camino. Así que sin perder más tiempo, Tomás tomó su cajita de herramientas, la misma que limpiaba cada día, y salió con el hombre hacia la colina. En su mente resonaban palabras antiguas, cosas que escuchó a su abuelo decir. Y aunque el camino era incierto, algo le decía que iba en la dirección correcta, y es allí donde empieza la verdadera prueba de su valor. No todos los caminos se recorren con los pies, algunos se transitan con el alma. Mientras el auto avanzaba hacia la colina, Tomás, sentado en el asiento del copiloto, sujetaba su caja de herramientas como quien sostiene una promesa. Su respiración era corta, sus pensamientos veloces, pero su determinación firme. Porque hay momentos en que no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a hacer algo. En su mente, una frase del abuelo brillaba como un faro. Los motores no se asustan, pero la gente sí. Escucha con calma y ellos hablarán. No era solo una enseñanza técnica, era una lección de vida, porque también los problemas, como los motores, se vuelven más ruidosos cuando hay miedo. Pero si uno respira hondo y escucha con el corazón, a veces las soluciones se revelan solas. Tomás no tenía un plan claro. Tampoco sabía qué se iba a encontrar al llegar. Pero su fe no estaba en el resultado, estaba en la disposición de servir. Y eso es algo que tú también puedes hacer, incluso en tu escuela, en tu casa, con tus amigos. No hace falta ser grande para tener impacto, basta con estar dispuesto a ayudar con amor. Muchos esperan que llegue un adulto a resolver todo, pero hay veces en que tú puedes ser esa persona que hace la diferencia. Como cuando decides consolar a alguien triste o ayudas a calmar una discusión. Esos gestos, aunque pequeños, son reflejos del mismo valor que Tomás llevaba ese día en su corazón. Y sí, a veces también se siente miedo. Pero el valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Mientras el coche subía la cuesta, Tomás no se preguntaba, ¿y si me equivoco?, sino, ¿qué puedo hacer para ayudar? Esa es la mentalidad de los que transforman el mundo. No se detienen por dudas, avanzan con esperanza, porque saben que cuando el corazón está en el lugar correcto, hasta los errores pueden enseñar algo bueno. Y así, con cada metro que avanzaban, el desafío se hacía más real. El corazón le latía fuerte, pero sus manos no temblaban. Estaba a punto de encontrarse con una situación que parecía mayor que él. Pero lo que nadie sabía es que dentro de aquel niño había una fuerza que ni el mismo Tomás conocía todavía. Y justo en esa curva, la historia daría un giro inolvidable. Al llegar a la cima de la colina, el panorama fue más fuerte que cualquier palabra. El coche estaba detenido en medio de la subida, inclinado como si el tiempo se hubiera congelado allí. Dentro, una mujer embarazada respiraba con dificultad, pálida, con la mano en el vientre. El aire se sentía denso, como si cada segundo pesara el doble. Y allí, en ese instante tenso, un niño de 9 años bajó del auto, con el corazón más grande que el miedo. Tomás se acercó sin titubear. No preguntó quién era ni qué había pasado. Solo miró, escuchó y sintió. El motor emitía un ruido extraño, intermitente, como si quisiera hablar pero no pudiera. Y entonces recordó, escucha con calma y el motor hablará. Cerró los ojos por un segundo
y dejó que su corazón hiciera lo que la mente aún no sabía cómo explicar. Porque hay silencios que hablan si uno sabe cómo oírlos. La mujer recostada intentaba mantenerse tranquila, pero su rostro decía otra cosa. El hombre, ansioso, esperaba que alguien más llegara, pero Tomás se agachó junto al capó y dijo algo que cortó el aire como un rayo. «Si espero a mi papá, puede ser tarde. Déjeme intentarlo ya». No fue una frase aprendida. Fue una verdad que brotó de lo profundo. Porque hay momentos en los que uno no actúa porque sabe, sino porque siente que debe hacerlo. Ese tipo de valentía no se enseña en libros. Es la misma que tiene una niña cuando defiende a un compañero al que hacen burla, o la de un niño que decide admitir un error antes que culpar a otro. Esos actos no siempre son aplaudidos, pero siempre son vistos por Dios. Y en ese momento, Él estaba mirando a Tomás con un cariño especial. El hombre dudó. ¿Cómo confiar en un niño? Pero a veces la fe también se trata de eso, de creer, aunque todo te diga que no deberías. Y esa fue otra decisión valiente en esta historia, porque no fue solo Tomás quien se arriesgó. También fue ese padre desesperado que eligió creer en la esperanza, aunque viniera en cuerpo pequeño y con las manos temblorosas. Y así, con el sol golpeando la chapa caliente del motor, Tomás se dispuso a actuar. No tenía certezas, pero tenía fe. Fe en lo que había aprendido, fe en lo que sentía, y fe en que cuando uno actúa con amor, el cielo se mueve para acompañar. Lo que vino después fue más que mecánica. Fue un pequeño milagro que solo un corazón dispuesto podía provocar. Con el motor aún caliente y la tensión en el aire, Tomás cerró los ojos por un instante. No tenía un escáner, ni un manual, ni a su papá al lado. Pero tenía algo que pocos valoran: intuición nacida de la observación, y una paz que solo tienen los que hacen el bien sin esperar nada. Se acercó con calma, tocó el capó, escuchó el zumbido débil y notó algo. El calor era extremo, demasiado. El corazón del coche no respiraba, y eso significaba peligro. Recordó entonces una conversación con su abuelo cuando arreglaban un motor viejo en el patio de casa. Cuando una bomba se traba por calor, dale aire, dale descanso, y verás cómo responde. Esa memoria se volvió guía. Con una llave y un paño húmedo, Tomás se movió, como quien ya lo había hecho 1000 veces. Aflojó una pequeña válvula, dejó escapar la presión y ventiló el sistema como su abuelo le había enseñado. Todo fue en silencio. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el leve silbido del aire escapando y el corazón de todos latiendo fuerte. Entonces, como si obedeciera a una señal secreta, el motor vibró, tosió y encendió. El rugido fue suave, como un suspiro que dice: «Gracias». El hombre abrió los ojos como platos, la mujer rompió en llanto, y Tomás solo sonrió con humildad. No se trataba de magia, se trataba de fe, de confiar en lo que uno ha sembrado, aunque sea en silencio. De creer que los momentos pequeños, como mirar trabajar a tu abuelo o preguntar cómo funciona una bomba, tienen valor. Porque la sabiduría no siempre viene de los libros. Muchas veces viene de la escucha atenta y del amor por lo que uno hace. Y eso, Tomás lo tenía en abundancia. ¿Cuántas veces nos hemos sentido pequeños frente a un problema grande? ¿Cuántas veces pensamos que no sabríamos qué hacer? Pero esta historia nos recuerda que, si hemos escuchado con atención, si hemos aprendido con el corazón, en el momento justo, sabremos actuar. Como cuando ayudas a alguien sin que te lo pida, o cuando tomas la decisión correcta aunque estés solo. Ese día, en esa colina, no solo encendió un motor, se encendió algo más profundo, la certeza de que lo que sembramos con amor florece en el momento exacto. Y mientras el coche comenzaba a moverse rumbo al hospital, una nueva pregunta nacía en el aire. ¿Cómo era posible que un niño supiera tanto? Y lo que Tomás respondería quedaría grabado para siempre.
El coche avanzaba rumbo al hospital, y por primera vez en muchos minutos, el silencio no daba miedo. Era un silencio distinto, lleno de gratitud. La mujer, recostada en el asiento trasero, respiraba con más calma. El hombre al volante no dejaba de mirar a Tomás por el espejo. Sus ojos decían más que 1000 palabras, y en medio de ese silencio sagrado, él solo pudo murmurar: «¿Cómo sabías eso, niño?». Tomás no respondió de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque entendía que a veces lo más importante no se explica, se siente. Finalmente, levantó la mirada y con una sencillez que parecía mayor que su edad, dijo: «No sabía, pero el coche sí, y yo lo escuché». Fue una frase corta, pero llena de verdad, porque escuchar no siempre es con los oídos, a veces se escucha con el alma. Muchos adultos creen que los niños no saben nada, que solo aprenden cuando les enseñamos, pero olvidan que los niños también enseñan, y muchas veces con más pureza que cualquier maestro. Tomás no presumió, no pidió aplausos, solo hizo lo que su corazón le pedía, y eso lo convirtió en alguien grande, sin necesidad de crecer primero. Ese momento en el coche fue más que un trayecto. Fue una revelación, una muestra de que el amor, cuando se mezcla con valor, tiene el poder de cambiarlo todo. A veces no lo notamos, pero cada día nos da pequeñas oportunidades de actuar como Tomás. Decir una palabra justa, ayudar sin que nos lo pidan, perdonar cuando nadie espera que lo hagamos. La frase que Tomás dijo quedó grabada en el aire como una enseñanza viva. Y tú, que estás escuchando esta historia, también puedes llevar esa sabiduría contigo. Escucha con calma. Las personas hablan con gestos, la vida habla con señales, y si prestas atención, hasta los problemas sabrán decirte cómo ayudarlos a sanar. Y mientras el hospital se acercaba, algo en los ojos del hombre había cambiado. Ya no veía a un niño, veía a un héroe silencioso. Uno de esos que no llevan capa ni fama, pero que salvan el día con algo mucho más poderoso, un corazón atento y una disposición inquebrantable. Lo que sucedió después cerraría este capítulo con una lección que no se olvida. Aquel día no fue uno cualquiera. Fue un día en que el tiempo pareció detenerse y luego aceleró gracias a la decisión valiente de un niño. Tomás no solo arregló un motor, no solo ayudó a una mujer embarazada. Él activó algo que está dormido en muchos, la capacidad de actuar con fe, aun cuando todo parece decir que es imposible, y eso lo convierte en un verdadero gigante, aunque solo tenga 9 años. Muchos pensarán que fue suerte, otros que fue una casualidad, pero los que conocen el lenguaje del corazón saben que no fue ninguna de las dos. Fue propósito. Fue el resultado de pequeñas semillas sembradas en días comunes. Porque cada vez que Tomás observó, cada vez que limpió una herramienta, cada vez que escuchó una historia del abuelo, estaba construyendo algo que el mundo aún no veía. Ese día, el valor no vino del tamaño ni del conocimiento, vino de la entrega. Y eso está al alcance de todos. Tú también puedes ser como Tomás. Cuando veas algo injusto, no mires a otro lado. Cuando alguien necesite ayuda, no esperes a que alguien mayor lo haga. Da ese paso. A veces, el mundo solo necesita que un niño, una niña, se atreva a comenzar. Tal vez no estés en un taller mecánico, tal vez no se detenga un motor delante tuyo, pero todos los días hay momentos en los que puedes hacer lo correcto. Puedes calmar una discusión, decir la verdad aunque te dé miedo, consolar a quien está triste o simplemente sonreír a alguien que lo necesita. Son actos pequeños, sí, pero tienen el poder de cambiar el rumbo de todo. Tomás no lo hizo para que lo felicitaran. Lo hizo porque algo en su interior le dijo que era lo correcto, y esa voz, ese impulso, también está en ti. Es como una chispa que espera encenderse cuando eliges actuar con amor, con valor y con fe.
No importa cuán joven seas, lo que importa es que te atrevas a creer que puedes hacer la diferencia. Y así termina esta historia, pero comienza la tuya, porque lo que hiciste ayer no define lo que puedes ser mañana. Cada día es una nueva oportunidad de crecer, de ayudar, de amar, de escuchar y de actuar. Y si alguna vez dudas, recuerda a Tomás. Recuerda que dentro de ti también hay un héroe, esperando su momento para brillar. Hoy vimos que el verdadero valor no tiene edad. Tomás nos enseñó que cuando el amor y la fe se encuentran, hasta el más pequeño puede mover montañas o salvar vidas. Tal vez tú también tengas esa fuerza dormida dentro, esperando el momento justo para despertar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que los héroes no siempre usan capas. A veces usan overoles y tienen las manos llenas de grasa. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para actuar con coraje. ¿Te animas?